Sí me gustaría, antes de continuar, extraer una pequeña conclusión, que me parece principal de la intervención que realizó anteriormente nuestra presidenta Ana María, y que es que el espacio comunitario europeo que todos y todas conocemos y que compartimos es cada vez más importante, y que las decisiones que se toman en ese ámbito afectan en el desarrollo de nuestras vidas en muchos aspectos. Y de esto creo que tenemos que cada vez más ser más conscientes, y por ello debemos alentarnos a ser cada vez más ciudadanos y ser partícipes cada vez más en los asuntos públicos que desde Bruselas se deciden. Pero yo no querría extenderme mucho más en esta materia, porque considero que la persona que en breve subirá a este atril os puede hablar con mucha más entidad y con mucho mayor detalle sobre los asuntos comunitarios internacionales, por su formación, su trabajo y por supuesto su experiencia. Se trata de una persona que ha sido portavoz del PSOE en el Congreso entre 2006 y 2008. Una persona que ha sido condecorada por su labor a favor de la democracia y que ha contribuido a favorecer las relaciones internacionales con nuestro país. Me estoy refiriendo al actual secretario de Estado para la Unión Europea y coordinador de la presidencia española del Consejo de la Unión durante el primer turno de la mencionada presidencia en trío, don Diego López Garrido. Por favor, secretario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Fuenlabrada. Creo que hoy aquí en Fuenlabrada y en muchas ciudades europeas se estarán realizando a lo largo de toda esta semana actos parecidos a este. Actos en donde se celebra el Día de Europa, se celebra que compartamos casi 500 millones de personas un proyecto común. 500 millones de personas, de hombres, de mujeres, de mayores, de adultos, de jóvenes, de niños y de niñas. Mucha gente, son 500 millones, compartiendo cosas comunes, cuando esos 500 millones de personas hablan idiomas distintos. En Europa hay 23 idiomas diferentes, cuando tienen tradiciones diferentes también, cuando tienen culturas muy distintas, historias distintas. Incluso en la historia nos ha llevado a enfrentarnos a los europeos unos contra otros, por ejemplo, hace muy pocos años en el siglo XX, o cuando somos una cultura muy abierta, muy mestiza, con gente de distintos colores de piel, con gente que profesa religiones también diversas o no profesa ninguna. Eso es Europa. Europa es, ante todo, un proyecto de diversidad y un proyecto de solidaridad, que no es fácil porque, como digo, somos absolutamente diferentes. Hay algo que nos une a los europeos y las europeas. Nos une nuestra fe y nuestra creencia en la libertad, nuestra creencia en el respeto a los derechos humanos, el respeto a la igualdad, el respeto a la no discriminación. Eso sí que nos lo creemos en Europa. Es la parte del planeta Tierra en donde se respetan más, nunca suficientemente, pero más, los derechos de cada uno de nosotros, los derechos de las personas cuando abandonan ya el trabajo después de una vida dedicada a ello, o de quienes sostienen una familia, o de los niños que están empezando a formarse. Este es el proyecto europeo en el que todos nos necesitamos. Yo creo que nada mejor que un acto como este para representar lo que es Europa. Estamos al lado de un centro cultural que se llama Tomás y Valiente. Tomás y Valiente fue un gran europeísta. Tomás y Valiente fue presidente del Tribunal Constitucional, fue abatido por el terrorismo. Recuerdo perfectamente ese día porque yo tenía un despacho en la Universidad Autónoma de Madrid al lado de Tomás y Valiente y le asesinaron en su despacho. Le asesinaron los que profesaban, todavía alguno sigue profesando, ideas contrarias a la libertad, ideas contrarias a lo que es Europa, ideas contrarias a la paz, porque el proyecto europeo, en un continente que se ha matado
en 2 guerras mundiales terroríficas el siglo pasado, es un proyecto de paz, esencialmente un proyecto de paz. Por eso el tener este acto, celebrar que estamos en Europa, que celebramos que exista este proyecto desde hace más de medio siglo, en un centro cultural que se llama Tomás y Valiente, es el mejor sitio que podemos encontrar para poder celebrar un sitio así. Y a mí me ha parecido realmente emotivo y muy gráfico el que niños y niñas realmente muy pequeñitos, que casi no podían con la cuerda que sostenían, hayan levantado la bandera de Europa. Los niños y las niñas han sido los que han levantado la bandera de las 12 estrellas como un ejemplo de lo que es el proyecto europeo. Ese proyecto que van a tener que defender y que van a disfrutar esos niños y esas niñas que han, esta tarde aquí en Fuenlabrada, levantado la bandera que simboliza todos estos valores. Los que estáis ahí, las niñas y niños que estáis ahí, más niñas que niños, me parece, vais a, seguramente cuando seáis mayores, vais a hacer lo que muchos de vuestros hermanos o amigos están haciendo ya, y es viajar por Europa, viajar libremente, estudiar en Finlandia, o en Suecia, o en Francia, o en Italia, relacionaros con amigos y amigas de distintas nacionalidades, muy diferentes, algo posible gracias al proyecto europeo. Vais a conocer a mucha gente distinta, muy interesante, a lo mejor incluso os enamoráis y os casáis con alguien de distinta nacionalidad y que habla un distinto idioma, como ya ha sucedido, porque vais a tener que ser vosotros los que defendáis este proyecto este siglo, igual que otras generaciones de gente más mayor que está aquí esta tarde en esta plaza, lo hicieron en el siglo pasado, pero en este siglo os va a tocar a vosotros y a vosotras. Eso que habéis hecho hoy, de levantar la bandera de Europa, eso es lo que simboliza lo que vais a hacer en el futuro, porque el proyecto europeo no es tan fácil de mantener. Es un proyecto que siempre tiene amenazas y dificultades. Bueno, por ejemplo, en estos mismos días lo estamos viviendo, con este problema del enfrentamiento entre Francia e Italia, con motivo de la libre circulación, alguna amenaza que se dificulte la libre circulación entre fronteras entre los países europeos, o la amenaza también, que parece que se disipa, de que Finlandia, por la entrada en el gobierno, que parece que se disipa también, de partidos xenófobos, antieuropeos, que dificultan las libertades en Europa, la libre circulación de las personas, el que podamos convivir juntos y en paz, personas que, como decía antes, tenemos pensamientos diferentes, idiomas diferentes y religiones diferentes. Eso hay que mantenerlo, hay que luchar por ello. No está todo conseguido. Europa nunca es fácil de consolidar, porque somos precisamente tan distintos, y en momentos de dificultad como es ahora, que pasamos por una gran crisis económica, siempre hay la tentación de volverse hacia atrás, de hacer una involución, de cerrarnos sobre nosotros mismos y de despreciar al que es diferente a nosotros. Eso es absolutamente contrario al proyecto europeo. El proyecto europeo es un proyecto para la gente, es un proyecto para los ciudadanos, no es un proyecto para los profesores de universidad o para los políticos, no, es un proyecto para la gente, para que la gente sea más feliz, para que viva mejor, para que entre todos podamos ponerse armas en un mundo ya muy distinto del siglo XX, con países emergentes que tienen mucho que decir, y Europa tiene que responder a ello. Lo van a hacer sobre todo estos niños y niñas que levantaban la bandera de las 2 estrellas aquí esta tarde. Europa es un proyecto para los ciudadanos y para el lugar natural donde viven los ciudadanos, que es la ciudad, las ciudades. Europa es un proyecto de las ciudades, como Fuenlabrada. Decía el alcalde Manuel Robles, mi amigo Manuel, decía: Fuenlabrada se ha beneficiado también de fondos europeos. Me contaba antes, yo le preguntaba al alcalde, me decía: hemos tenido proyectos de Europa, proyectos que hemos podido hacer por fondos europeos, gracias a fondos europeos, como estos 6 lotes ecológicos que tiene Fuenlabrada, y otra serie de proyectos de carácter cultural,
y de otro tipo. Europa es la Europa sobre todo de los ciudadanos y de las ciudades. No es tanto la Europa de los estados, es la Europa de las ciudades como se construyó Europa, porque Europa es un continente que se ha construido sobre las ciudades. Las ciudades, lo habréis estudiado, lo estudiaréis en el colegio, en la historia universal, estudiaréis cómo las ciudades crearon Europa. Cuando los ciudadanos que estaban siendo esclavizados en los territorios feudales se escapaban y se iban a las ciudades, se iban porque querían ser libres. El grito de finales de la Edad Media en Europa era: la ciudad os hace libres, la ciudad os hace libres. Los siervos de la gleba, los esclavos, salían del campo y se iban a la ciudad para ser libres. Europa es un proyecto también de libertad y por eso es tan importante que los jóvenes formen parte de este proyecto. Así que yo me alegro mucho de que Fuenlabrada celebre el Día de Europa, porque es de celebrar, de verdad que es de celebrar que esto sea así. Si llevamos en Europa más de medio siglo de paz, de libertad, de prosperidad, de avance, también en España es fundamentalmente gracias al proyecto europeo. Es así. Cuando no tuvimos ese proyecto, la situación fue muy distinta. Nos enfrentábamos entre sí, nos preocupábamos del que estaba a nuestro lado, nuestro vecino, le fuese mal. Ahora nos preocupa que a nuestro vecino le vaya bien. Lo que nos gusta más en Europa es que a quien está al lado nuestro le vaya bien, porque eso es lo mejor para nosotros. Y esta es la enseñanza que debemos de tener los europeos. La enseñanza de esa bandera que está ahí arriba es la enseñanza de la solidaridad, de que a quien está a nuestro lado le tiene que ir bien. No debemos de envidiarlo porque le vaya bien, al contrario, cuanto mejor le vaya a él, nos va a ir mejor a nosotros. Y esa es fundamentalmente la enseñanza de Europa, la enseñanza de esos valores por los que merece la pena luchar. Eso es lo que creo que todos debemos pensar cuando, una vez al año, el día 9 de mayo, en la semana del 9 de mayo, como esta, hacemos estos actos. Yo felicito a la organización Ágora porque lo haya así preparado. Felicito a esta banda magnífica que nos ha deleitado con esas obras españolas y el himno a la alegría de Beethoven, que ha sido un primor escucharles. Y también, como no, felicito sobre todo a estos niños que van a recordar toda la vida que un día de europeo levantaron la bandera de Europa y que seguro que eso les va a hacer ser auténticos militantes por Europa en el futuro. Es lo mejor que pueden hacer por ellos, por sus familias, por sus amigos, por sus hijos en el futuro, defender los valores de Europa. Muchas gracias.